tardes. Hay personas que brillan sin reflectores y sin que el astro rey ilumine su rostro. Es por sus acciones realizadas durante su vida a través del tiempo. Hoy 15 de enero de 2026, estamos iniciando el primer programa, la entrevista con Morlán al momento, que se transmite por Radiodifusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, por los 4 puntos cardinales del universo y para el mundo en general, en vivo y a todo color. La programación, como pues lo hemos venido realizando durante varios años, es noticia municipal, estatal, nacional e internacional, la parte filosófica, artística, musical y las parodias. Iniciamos el programa donde aparece pues un personaje que ha brillado por su trabajo realizado en sus empresas, en el servicio público y en otras actividades que ha realizado desde hace mucho tiempo. Me refiero a Francisco Javier Santos Arriola. A veces las personas no comprendemos que cuando Dios tiene un plan maestro, lo ejecuta con perfección. Está tan bien pensado que a veces es hasta en contra de nuestros deseos. Por eso hay muchos refranes que hacen mención a ello. Dicen que cuando te toca, aunque te quites, y cuando no te toca, aunque te pongas. Cuestionar la voluntad de Dios es difícil, pero además es profundamente difícil el comprenderlo cuando está en ese proceso, porque ese proceso inicia casi siempre con una depuración, con una limpieza, y a veces nos quita de las cosas que a nosotros nos gustan, o con las personas que nos gusta convivir, o las cosas que nos gusta a veces hacer, pero que no son buenas para nosotros. Entonces en ese momento entramos en una etapa de negación, de por qué, y hasta de cuestionamiento a Dios, de por qué pasó esto, por qué se me cayó un negocio que tenía donde me iba muy bien y tenía unos amigos y me relacionaba con personas no muy buenas, pero me iba muy bien en esos negocios. Todo eso, cuestionarlo, tiene que ver con no aceptar su voluntad de Dios. Regresamos con el municipio de Cuautitlán, México, donde desgobierna Juana Carrillo Luna. ¿Cómo les va? Los saludo con mucho gusto. Quiero hacer este video buscando informarles además que voy a abrir una página, un grupo en el que deseo hablar con ustedes y de hecho hacer algunas transmisiones en vivo para escucharnos, para platicar y conversar, porque creo que hay muchas cosas que contarnos. Hoy que el internet nos permite, las redes nos permiten estar interactuando, siempre es importante escuchar qué hay del otro lado. Pero claro, también sabemos que hay granjas y granjas ahí destinadas a denostar muchas cosas, pero a esas no les hacemos caso. Quiero decirles que quiero hacer este pequeño ejercicio de comunicación con ustedes y que les voy a dar a conocer la página en la que nos vamos a poder comunicar. Pero antes les quiero platicar un poquito de algo que me nació platicarles a razón de lo que está sucediendo actualmente y de lo que estamos viviendo en nuestro país por el señor de allá, de los Estados Unidos, que ni siquiera nos dan ganas de mencionar su nombre, porque la verdad es que es un tipo que no tiene absolutamente los principios que debería de tener un presidente de la talla de lo que es el país de los Estados Unidos. Sabemos que nosotros tenemos una presidenta que de verdad yo la admiro porque le está echando todo el empeño y la coherencia en su actuar, pero sobre todo la cabeza fría, porque creo que mientras nuestra presidenta se mantenga firme, porque además es una mujer de convicciones y principios, y además con valores muy establecidos que la mantienen hoy en esa
posición y en esa postura porque sabemos que va a defender la soberanía y nosotros con ella. Quiero decirles que no somos pocos, somos millones, millones los que estamos luchando para que este país salga adelante junto con ustedes. Quiero compartirles algo a razón de esto. Hace muchos años que nosotros iniciamos, recuerdan ustedes, con nuestro periódico Regeneración, que era lo único que teníamos para ofrecerle a la gente y platicar de boca en boca, porque íbamos a todos lados. A mí me tocó caminar muchísimo en muchos lugares, en distritos a donde nos mandaban, porque en ese momento éramos bien poquitos en Morena. No éramos el ejército que hoy somos, en ese momento quienes fundamos el movimiento de la mano de nuestro presidente. Nos sentíamos a veces hasta solos, ¿por qué no decirlo? Porque veíamos que la gente coincidía, pero que no se atrevía por el miedo que le tenía a quienes en ese momento gobernaban. Quiero decirles que nos tocó vivir cosas, experiencias muy gratas y también muchas trabajamos mucho, porque hoy es otro momento, pero en aquel momento solo teníamos a veces agua, pero el periódico siempre buscando que la gente nos escuchara y miren, lo logramos. Por eso es importante decirles que lo que está sucediendo actualmente es algo que tenemos que reflexionar quienes fundamos el movimiento, quienes se integraron después. En alguna ocasión, ya cuando en el 2017, lo recordamos perfecto, iba a ser el 2018, el licenciado pues estaba ya preparándonos nosotros para el ejercicio que seguía en el 2018. Y nosotros siempre muy contentos y muy orgullosos de salir al territorio, de articular sin dinero, porque no teníamos ni siquiera recursos como para poder pagarle a la gente. No teníamos, éramos bien poquitos. Por distrito nos daban, de acuerdo a las secciones electorales, 13 o 14 COTS, y con eso hacíamos todo. Qué idiota tan grande, la de Juana Carrillo Luna, presidente municipal de Cuautitlán, México, de abrir una página, dizque para estar más cerca de la ciudadanía. Más bien podría ser para chismorrear, para presumir su look o su outfit, su forma, la verdad, pues, de vestir, de peinarse. Realmente, pues, también escuchamos que el señor de allá, pues hay muchos allá, muchos, por allá, por acá y acullá. El señor de allá es Donald Trump. ¿Y por qué no habla de la señora de aquí, Claudia Sheinbaum Pardo, y de su jefe, Andrés Manuel López Obrador? Pero así se las gasta esta persona, Juana Carrillo Luna. Muy bien, vamos al municipio de Cuautitlán Izcalli, donde pues gobierna también un morenista, Daniel Serrano Palacios, que ha hecho muy poco y tienen el abandono al municipio de Cuautitlán Izcalli, México, y sobre todo a los poblados. Veamos estos lugares íconos que van a aparecer en el video, que están totalmente abandonados, así como otros lugares importantes del municipio de Cuautitlán Izcalli, México. Vamos a ver el siguiente video y después van a aparecer dos imágenes que haremos los comentarios convenientes en su momento. Hola amigos de Proyecto 7, ¿cómo están? Miren, pues aquí estamos en el lago artificial, gracias a Dios que tenemos, que muchos municipios no lo tienen. Aquí está Luna Park, Palacio Municipal. Y lamentablemente nuestro presidente municipal, que acaba de recibir más de 360 millones en enero, febrero, marzo, no hace nada, señor, miren. Como todos los presidentes municipales que llegan a robar, así puso sus muñequitos, puso todo, pero mira los patitos, en lugar que venga a limpiar aquí el agua, saque esta agua puerca que tiene años, ponga pececitos, antes había tortugas, había muchas cosas. Qué lamentable, qué lamentable. Vienen aquí, vienen a poner que se busca a la gente, ya se la agarraron de, no hombre,
Qué bárbaros presidentes municipales. Y este municipio, con todo respeto, es uno de los municipios que, pues sí hay mucho dinero porque tiene muchas empresas. Muchas empresas. Naucalpan, Tlalnepantla, bueno, pero bueno, yo me dirijo a porque yo vivo aquí. En lugar que venga el señor a arreglar aquí esa agua puerca, años, ya es lodo, antes había pescaditos, había tortugas, miren nada más, qué poca. Miren, que venga y limpie, miren esos patitos. Entonces, pobres patos, ya mejor ponle lodos, cabrón. Discúlpeme, pero estoy molesto. Y lo peor que no es ni su dinero, es de nuestros impuestos. O sea, que es nuestro administrador, así de fácil. Tanto presidente municipal, diputado local, diputado federal, magistrados, son nuestros administradores. No creas que ellos no tienen empresa como nosotros. Yo tengo de esas 2 empresas, gracias a Dios. Mira nada más, lástima de Daniel Serrano, Marrano, como le dicen por ahí. En lugar que venga a arreglar aquí, ya veremos a limpiar. ¿Saben cuántos trabajadores hay en servicios públicos? Hay más de 1000 en servicios públicos. ¿Qué le cuesta traer unas bombas, sacar esta agua, traer agua tratada, para que tengan los patitos aquí bien? Pero no, el señor le vale queso. Muchos municipios quisieran tener este laguito artificial, pero ni siquiera le dan limpieza. Y lo peor que no hace nada, ni va a hacer nada, mire. Pobres patos. No se vale, señores, no se vale. Si no puedes, Daniel Serrano, no te alquiles. Si ibas a llegar como, según tú, como diputado, pues así como veo y te han hecho tus despapalles, amigo, y te conozco de hace 6 años, y no hay compromiso ni contigo ni conmigo, así de fácil. Pues cuando iba con su mañanera, según tú, te preguntaba de tu comisario que venía de lejos, de la frontera, que aparte si yo le diría, amigo, hay un problema en la frontera, ¿sabes qué iba a agarrar? Su carro se iba a ir a su rancho. No, la frontera es aquí arriba de, como si fueras Patepujaco. Qué poca madre, la verdad. Y díganme comentarios buenos o malos, ¿cómo están los patitos? Ahí les dejo este video, nomás para que vean. Pero sí pone sus adornitos el señor y todo bien, cookies, van a adornar. No, amigo, en lugar que hubieras gastado todo esto, hubieras limpiado este lago que tiene años. Entra Víctor Estrada, Ricardo Núñez, Carlos Fiesco, son una porquería todos, todo es lo mismo. Miren nomás a robar. Sí, van a hacer un cambio, pero de casas, de camionetas, de cuentas. ¿Por qué creen que ya no se reeligen? Ya dicen, no, ni una diputación, ni nada, porque no hacen nada. Y se lo digo en su cara al señor, ratero con impuestos de nuestros impuestos. Yo sé que es el dedo chiquito de la maestra Delfina, ¿y eso qué? Pues sí, qué poca. Imagínense lo que este señor Daniel Serrano Palacios hace o no hace por el municipio. Efectivamente, este pequeño lago artificial no se parece nada al que se encuentra en el Parque de las Esculturas. Pudimos observar en las imágenes lleno de basura, el agua sucia, en el perímetro basura también regada por todas partes. Es un lugar ícono, así como el lago de los Lirios de Cuautitlán Izcalli, México. Pero el señor Daniel Serrano Palacios anda más preocupado por justificar los desvíos de dinero que ha venido ejerciendo durante su gobierno. Van a aparecer también 2 imágenes, que estas imágenes corresponden al poblado de San Mateo Iztacalco. Recordemos que San Mateo Iztacalco está dividido en 2 partes. Una parte corresponde a Cuautitlán, México, y otra parte corresponde a Cuautitlán Izcalli. En la parte que corresponde a Cuautitlán Izcalli, están engañando, están sorprendiendo con espejitos y cuentitas a los habitantes de San Mateo Iztacalco. Iztacalco en lengua náhuatl, en la Casa de la Sal. Un tramito muy pequeño, será como de unos
que será, si llega a 500 metros es mucho, levantaron el asfalto o el concreto para meter concreto hidráulico en un tramito muy pequeño. Pero qué sorpresa me llevé el día de hoy que estuve en ese lugar, que también había gente de Cuautitlán, México. Esa parte no le corresponde a Cuautitlán, México, le corresponde a Cuautitlán Izcalli, donde gobierna o desgobierna Daniel Serrano Palacios. Lo mismo está pasando en el poblado de San Lorenzo Riotenco. Están dándole mantenimiento pues al parque, a la explanada, al jardín principal de San Lorenzo Riotenco. Realmente es un engaño con cuentitos y espejitos que está haciendo el gobierno de Daniel Serrano Palacios. Vamos al municipio de Tepozotlán, México, donde aparece la imagen de Cintia del Rivero. Pues sigo bien viralilla, pero bueno, yo tengo que seguir trabajando, señores. Y hoy tuvimos cabildo. ¿Ustedes autorizarían licencias de funcionamiento sin poder tener acceso a los expedientes? Es más, ¿darían su voto a favor en donde las personas les dicen que deben de confiar? Si alguien llega y les dice que este presupuesto es tanto dinero y que ya confíen, que ya lo revisaron, ¿ustedes entonces sacarían su voto a favor? Pero bueno, vean mi participación y déjenme su comentario. Adelante. Gracias. Para explicarle particularmente a la gente por qué mi voto es en abstención y que entiendan al 100% que en un proceso administrativo siempre se debate, se cuestiona y al final se vota. Aquí siempre lo hacemos al revés, primero votamos y después debatimos. No tiene lógica administrativa, pero bueno. La deliberación informada es algo en la cuestión administrativa existe. ¿Qué significa esto? Que siempre tiene que venir fundado y motivado. Nosotros recibimos una orden del día en donde dicen que los expedientes fueron revisados en una comisión, acompañado de una hoja resolutiva que ellos les hacen llamar anexo. O sea, no viene todo el expediente completo de estas licencias de funcionamiento. Por eso mi voto fue en abstención, porque no puedo ir en contra, toda vez de que no sé si cumplió o no cumplió. Seguramente nos van a decir que para eso hay una comisión. La comisión es un órgano que no decide, el que decide es el cabildo. Y obviamente, pues en este acto infundado, que no se decide con base a qué elementos, no hay naturaleza jurídica que lo establezca. Y obviamente, pues eso exige conocer los elementos del acto. Estoy hablando en cuestiones administrativas, para que lo entiendan el fondo. Al final, ¿para qué sirven las comisiones? Que es la que previamente revisa todas estas cuestiones. Pues obviamente para tomar una decisión que comprenda. No debe sorprendernos esta acción que realiza Geli Zupa Villegas. Así como estas ha realizado otras, realmente abusando del poder, simplemente un palomazo, no va a comisiones, no la discuten, no la aprueban, sino ya se envía como un hecho. Y para pues continuar con más informe de esta maldita, no lo digo yo, lo dice el video, familia Zupa Núñez Zupa Villegas, a continuación el video. En ese municipio mexiquense. Pero Bien. hay quienes, como bien lo dices, no destinan los recursos para lo que debe de ser. Y es lo que se ha señalado, hablando de otro tema, pero en el mismo rubro, lo que se ha señalado una y otra vez en Tepozotlán. Híjole, la herencia maldita de los Zupa, ¿no? Hoy sí, man. En Tepozotlán el desgaste es inocultable. La presidenta municipal María de los Ángeles Zupa Villegas avanza por terreno minado. Su futuro político, a pesar de haber sido electa, apunta más a expedientes judiciales que a continuidad. El Movimiento Ciudadano, el partido que la impulsó ya en esta segunda ocasión, no están muy dispuestos ni muy a gusto en seguir apoyando y seguir cargando con este lastre que representa el gobierno de Tepozotlán. El hartazgo social se ha acumulado a lo largo de años, durante los años que su papá fue presidente municipal, primero por el PAN, después por Movimiento Ciudadano y después le heredó el cargo a ella. Hoy los señalamientos están pesando por presuntos actos de corrupción, la presunta simulación de obras y los señalamientos persistentes sobre posibles vínculos de autoridades municipales con el crimen. El silencio institucional agrava el escenario y los señalamientos persisten.
El sexto regidor, Aarón Vargas, denunció probables irregularidades financieras en el Instituto Municipal del Deporte, bajo el cobijo, dice el regidor, de la presidenta municipal. Incluso exigieron al órgano, pero también este es un tema ahí medio absurdo. El sexto regidor, acusa temas de corrupción, acusa temas de irregularidades financieras y pide al órgano interno de control, a los que están ahí en el Del mismo municipio. sí, que hagan una investigación y que sancionen a los responsables. No, pues, Este señor todavía, no sé en qué cree, pero a ver si esto escala, lo que dice el sexto regidor, a ver qué pasa y a ver si se descubre algo. Ya habíamos hablado aquí también del tema de las cobijas, ¿no? sí El fue ella, Cobija ¿verdad? Gate, El Cobija Gate. de Tepozotlán. A ver, recuerden el auditorio para quienes no escuchó el año pasado. El año pasado lo que hablamos de estas compras de cobertores que hizo la presidenta municipal, que dijeron junto con una regidora, que dijeron que habían ascendido a 1.100.000, 1.200.000 las compras, pero que en realidad pues eran cobijas de esas de gatito, no traían ni siquiera leones ni tigres en la portada, y que eran cobijas que le invirtieron cerca de 400,000 pesos y que decían que habían costado más. Y los sacaron temas. unos 400,000 pesitos. 600,000. 600,000. Es lo que acusaron también en su momento regidores y regidoras del ayuntamiento. Así las cosas con estos dos municipios, mi querido Juan. Tristísimo. Y hay rumores en el Estado de México, ¿no? Parte de la cloaca en Tepozotlán, México, donde gobierna María de los Ángeles Supa Villegas. Vamos al municipio de Melchor Ocampo, donde también gobierna otra morenista. Veamos qué está pasando. Amigos y amigas de Melchor Ocampo, hoy quiero hablarles no solo como un servidor público, sino como un ciudadano. Quiero compartirles que el día de hoy, martes 13 de enero del 2026, alrededor de las 5:30 de la tarde, fui víctima de un hecho delictivo. Dos sujetos me amenazaron, me dijeron que ya le bajara o que me iban a sacar la morena. Yo me encontraba saliendo con mi hermano de su oficina, de aquí en Melchor Ocampo. Estos sujetos se trasladaban en una camioneta blanca, Yukon, GMC, con placas de Tamaulipas y con vidrios totalmente polarizados. ¿Pero por qué sucede esto? No es casualidad que en el momento en que nosotros pedimos transparencia y rendición de cuentas, sucedan estos actos que buscan intimidar nuestra labor. Por eso, yo quiero compartirles que al momento de hoy ya se levantó la fiscalía, ante la fiscalía la denuncia correspondiente. También quiero compartirles que ya fuimos a demandar ante el Tribunal Electoral del Estado de México los hechos para que ya nos entreguen la rendición de cuentas del municipio. Y bueno, también quiero dejar este mensaje. Quiero decirles que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, es porque estas amenazas son reales. Por lo tanto, yo les pido que compartan este video. Nosotros estamos firmes, nosotros estamos para servirles y no los vamos a dejar. Vamos a estar firmes trabajando porque queremos lo mismo que ustedes. Queremos a nuestro municipio de Melchor Ocampo. Y aquí estamos a la orden, estamos para servirles y les agradecemos mucho la atención que nos brindan. Muchas gracias. Seguramente la presidenta municipal de Melchor Ocampo, Victoria Víquez Vega, pues está atrás de estos sustos, estos sobresaltos que ha sufrido el regidor que hace la denuncia, que hace días pues fue alcanzado por una camioneta, se le emparejó y pues con fines muy negativos, con fines temerarios, seguramente darle un buen susto o dispararle. Esto está pasando en el municipio de Melchor Ocampo, México, donde gobierna Victoria Víquez Vega. Vamos a la parte filosófica. Lo más caro en la vejez. Muchos creen que lo más caro en la vejez son los medicamentos, las consultas médicas o un bastón para caminar. Pero no. Lo verdaderamente costoso es llegar a la última etapa de la vida sin ahorros, sin un negocio y sin una fuente de ingreso propia. Nada pesa más que depender completamente de los demás cuando ya no puedes trabajar como antes. La vejez no perdona improvisaciones. Si hoy no te organizas, mañana lo pagará con preocupaciones, estrés y necesidades que podrían haberse evitado. Por eso es tan importante construir desde ahora un futuro sólido. Los años pasan rápido y la vida no espera a nadie.
Llegar sin preparación financiera es una carga emocional y económica que termina afectando la tranquilidad de toda la familia. Tener ahorros no se trata de acumular riquezas, sino de asegurar dignidad. Ese dinero te da libertad, te permite elegir, te da paz, un negocio, por pequeño que sea. Te ofrece ingresos que no dependen de tu fuerza física. Te mantiene activo, útil y conectado con la vida. Además, evita que tus hijos carguen con todas tus responsabilidades cuando tú ya no tengas la misma energía. La vejez debe ser una etapa de descanso, no de angustias. Debe ser un tiempo para disfrutar, no para sobrevivir. Por eso es necesario aprender a ahorrar, aunque sea poco, invertir en algo que produzca, pensar en un negocio que puedas mantener incluso con los años encima. Hoy quizás sientas que falta mucho, pero el tiempo avanza sin pedir permiso. No te sorprenda sin preparación. Tu vejez merece estabilidad, independencia y paz. Y eso no se construye mañana, se construye desde hoy. Cierto, la vejez se requiere de libertad, independencia y de paz. Hay que estar preparado, pues de una manera financiera. ¿Para qué? Pues para uno caer en blandito sin depender de nadie. Vamos al siguiente video donde aparece Donald Trump. También pues es una parte filosófica de este personaje. Veamos qué dice Donald Trump en este video filosófico. ¿Cómo criticar a Trump si nos dio este consejo? Criticar a Trump se ha vuelto casi un reflejo automático. Para muchos, hacer sinónimo de estar del lado correcto de la historia. Pero hay una contradicción incómoda que pocos quieren mirar. Uno de los consejos más crudos y honestos sobre la vida moderna viene precisamente de alguien a quien millones atacan sin descanso. No por quien lo dijo, sino porque lo dijo sin filtros. Su mensaje no trata de política, trata de la naturaleza humana y de cómo el juicio ajeno es una trampa imposible de ganar. Se dice que Trump dijo, si usas ropa elegante, dirán que presumes. Si vistes sencillo, asumirán que eres pobre. Si dices lo que piensas, te llamarán grosero. Si guardas silencio, dirán que eres cobarde. Si tienes éxito, eres arrogante. Si estás luchando, eres un vago. Este no es un discurso provocador, es una radiografía exacta de la sociedad. Una donde hagas lo que hagas, siempre habrá alguien dispuesto a juzgarte desde su comodidad, sin conocer tu historia ni pagar el precio de tus decisiones. Entonces la pregunta no es por qué Trump genera críticas, sino por qué la gente sigue viviendo para evitarlas. Ese consejo no busca que te vuelvas insensible, busca que seas libre, porque cuando entiendes que no existe una versión de ti que complazca a todos, dejas de actuar para la galería y empiezas a vivir con coherencia. La verdadera esclavitud no es el fracaso, es vivir condicionado por opiniones externas. Aquí entra la parte que muchos prefieren ignorar. Mientras tu conciencia esté en paz y tu Dios esté complacido contigo, la opinión pública pierde poder. No porque no duela, sino porque deja de dirigir tu vida. El problema es que confiar en principios propios exige carácter. Exige aceptar que serás malinterpretado, que incluso haciendo el bien, alguien te señalará como villano. Por eso resulta irónico criticar a quien simplemente dijo en voz alta lo que todos experimentan en silencio. El consejo no es haz lo que quieras, es asume el costo de ser quien eres. Porque el juicio ajeno no desaparece cuando te portas bien, desaparece cuando deja de importarte más que tu propósito. Tal vez la incomodidad no viene del mensaje, sino del espejo que nos pone enfrente. Nos recuerda que muchas veces no avanzamos por miedo al qué dirán. Y eso, más que cualquier figura polémica, es lo que realmente te mantiene pequeño. Exactamente. Recuerda ser del 1% que no se le importa el qué dirán. Hay esta parte de este mensaje que pues para algunos posiblemente no sea de su agrado, pero estoy seguro que para la mayoría pues la verdad que les es útil y les puede servir demasiado. Hay que dejar las críticas que no nos permitan no continuar en nuestros propósitos, en nuestros planes, en nuestros proyectos. Como por ahí dicen, hay que resbalarse algunas cosas y tomarlas de quien viene.
Vamos a un video nacional donde aparece Adela Micha. Y quienes nos acusan de estar amarrando navajas solo por gusto, tendrían que ver lo que está diciendo el congresista republicano cubano estadounidense Carlos Jiménez, quien publicó el siguiente mensaje, que leo textual. La realidad es que la presidenta Sheinbaum es demasiado espléndida con los recursos del pueblo mexicano al enviárselos a la dictadura narcoterrorista en Cuba. En el Congreso estamos trabajando de cerca con la administración Trump para detener estos regalos patéticos que intentan socavar la política estadounidense. Somos el mayor socio de México y no toleramos esta gran traición. Es probable que así como Trump nos obligó a enviarle criminales, a combatir el fentanilo, a poner aranceles a los productos asiáticos y a frenar el flujo de indocumentados, nos obligue ahora también a no enviarle más petróleo ni ayudar a Cuba. Nada es seguro, pero podríamos estar atestiguando los últimos meses de vida de la revolución cubana. A continuación, regresamos con un video donde aparece Alejandro Encinas. ¿Quién recuerda a Alejandro Encinas? Muy cerca de López Obrador. Hoy se habla muy poco de él y aparece, pues no aparece. Seguramente está en algún lugar Alejandro Encinas, que era de las gentes más cercanas a López Obrador. Veamos qué dice Alejandro Encinas. Lo que antes defendían, hoy lo han destruido las instituciones. Contradicción que subsiste y persiste a lo largo de los años en el Congreso de la Unión y que particularmente en esta legislatura ha cobrado mayor vigencia. Una contradicción entre la fiebre autonomista y la obsesión centralista desde el gobierno federal. Cuando iniciamos esta legislatura, por ejemplo, existían solamente 4 órganos autónomos: el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Hoy, en menos de un año, hemos debatido sobre la conformación de 7 órganos autónomos: el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFETEL, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el órgano anticorrupción, la autonomía del Ministerio Público, en fin, un conjunto de órganos que buscan, ante la insuficiencia de un cambio de régimen, acotar las atribuciones del Ejecutivo y fortalecer los controles democráticos. En la parte internacional aparece un video. A continuación. En la cúpula de Morena hay mucho nerviosismo. La presión del gobierno de Donald Trump para que México actúe contra políticos ligados al narcotráfico ha encendido las alarmas. De acuerdo con el periódico Wall Street Journal, la reciente llamada telefónica entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense provocó una creciente alarma entre los altos mandos de seguridad mexicanos y del partido Morena. La portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, aseguró que Trump dejó claro el verdadero objetivo: frenar el narcoterrorismo que está destruyendo comunidades en todo el país, para lo cual está dispuesto a usar cualquier herramienta a su disposición para salvar vidas estadounidenses. El Wall Street Journal revela que funcionarios mexicanos han sostenido reuniones privadas desde la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. En esos encuentros, se discutió la posibilidad de exigencias insostenibles por parte de Trump y lo que pueda declarar Nicolás Maduro, preso en Estados Unidos. Ahora el foco estaría en el posible arresto de políticos del partido que Estados Unidos cree que tienen vínculos con Carlos. Donald Trump y su equipo de trabajo no quitan ni quitarán el dedo del renglón ir por las cabezas de los cárteles a nivel, pues sobre todo en América, y está en la mira nuestro país, México. Está en la mira Andrés Manuel López Obrador.
los hijos de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la barredora, Adán Augusto López Hernández, los Monreal, en fin, una serie de personajes que han hecho un saqueo de nuestro país. Donald Trump está puesto y dispuesto para, realizar una acción muy similar o muy parecida a la de Venezuela. Vamos con un video, las mangas del chaleco. Es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien al final del 2025 así desafiaba al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! Muy macho, ¿no? Muy macho. Pero vas a ver la bronca que se les viene. Hasta la chamba van a perder. El sábado 3 de enero, en un operativo militar, Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a los Estados Unidos. Pero hombre, chato, ¿yo qué he hecho? ¿De qué se me acusa? Yo creo que hay una equivocación, porque mire usted, este individuo tiene los bigotes a la Kaiser y yo los uso a la inglesa. Que eso lo aclarará con el juez. Al llegar a las instalaciones de la DEA en Nueva York, así saludó. Entiendo que usted habla inglés, ¿verdad? Yes, sir, I do. Happy New Year. El inglés lo hablo así comercial, abstracto. Palabras sueltas, como quien dice... Happy New Year. Merry Christmas. Y mientras Nicolás Maduro ya está atrás, bueno, el presidente estadounidense Donald Trump se burló y dijo que intentó imitar su baile. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Y es Adriana Marín, encargada de comunicación digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien afirmó que erradicar el narcotráfico en nuestro país resulta complejo, ya que, según dijo, genera miles de empleos. El narcotráfico es uno de los mayores, el narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160,000 a 185,000 personas. ¡Ya estuvo bueno de tonterías! La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, le respondió. Primero, muy desafortunadas las declaraciones de esta joven, la verdad. Segundo, no es el dato. Por supuesto que hay trabajo, sobre todo de el Centro Nacional de Inteligencia en este tema. Y tercero, no es deseable. ¡Evitemos decir más incoherencias! Y son dos funcionarias del Ayuntamiento de Guadalupe y Calvo en Chihuahua quienes fueron captadas disparando armas de grueso calibre durante la celebración de Año Nuevo. Se trata de la subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento, Esmeralda Pizarro, y Blanca Arlet Marín, secretaria particular de la alcaldesa Ana Laura González Ábrego, quienes están siendo investigadas por la Fiscalía General del Estado. ¿Qué tal? Pues ahí están, para la historia, las mangas del chaleco. Regresamos con un video más donde se observa, aparece el payaso, el merolico de Fernández Noroña, conocido como La Doña. A mí, Noroña en Roma, más allá de si le pegó o no al señor, a mí me dice dos cosas, Manuel. Una, a Noroña ya no le importa lo que haga, está tan solo, está tan abandonado, que ya no le importa lo que digan de él, lo que demuestre o nada. Él ya es un tipo que se mueve en solitario, con esa libertad que pues, le deben envidiar. No creo que le envidie nadie nada a Noroña, ¿no? Pero a Noroña no le importa. Si vuelve a hacer el ridículo, le vale gorro. Y dos, a la 4T ya no le importa lo que haga una persona tan desprestigiada y tan, sobre todo, tan irrelevante como es Fernández Noroña. Si esto hubiera sido con... no voy a poner nombres. Hubiera sido con un funcionario del actual gobierno, con un líder de las cámaras, con una figura del partido, sería otra historia. Pero
pues cuando dicen Noroña, no sé si fue tema en la mañanera, yo creo que ni siquiera ya. No, ni lo voltearon a ver, sino pues no. Y si fue tema en la mañanera, pues la presidenta, ¿qué va a decir? Pues creo que nada más diría, pasemos a otra cosa. Ya es el desprestigio y la irrelevancia de este personaje, de Gerardo Fernández Noroña, dándole manotazos a los turistas allá en Roma, ¿no? Se hubiera puesto un collarín ahí la persona del teléfono Manuel. Se hubiera puesto un collarín como el teatro aquel, ¿no? Efectivamente, del momento que referías, del empujón que le puso allá Alito a Fernández Noroña y que lo denunció, no se nos olvide que lo denunció ante la Fiscalía de la República, ¿sí o no? A continuación, escucharemos la voz y la imagen del maestro Joaquín López Dóriga. De las mentiras criminales de López Obrador. Esto es lo que escribí para este viernes ya 9 de enero. Grandes engaños. El más sangriento de López Obrador fue el que con el solo hecho de llegar él a la presidencia de la República el 1 de diciembre de 2018, los homicidios se reducirían a la mitad. Como mintió López Obrador con lo de las gasolinas a 10 pesos el litro, como el de contar con el mejor sistema de salud del mundo, ¿se acuerda? Medicinas para todos y gratuitas, la megafarmacia, el fin de la corrupción y del huachicol, que el Tren Maya no dañaría el medio ambiente, que el AIFA sería un éxito financiero, que no endeudaría al país, que respetaría la presidencia y las decisiones judiciales, que él no mentía, que se retiraba para siempre. Y así podíamos seguir y seguir. Pero insisto, la mentira más grave fue la de decir que había bajado la violencia cuando su sexenio fue el más sangriento, en el que más se extendió territorialmente el crimen organizado, en el que el crimen organizado intervino más en la política, diversificó sus negocios ilícitos y más penetró al gobierno y funcionarios. Debo decir que en el correr de este siglo, parte de las grandes mentiras de Andrés Manuel López Obrador. A continuación aparece un video y la imagen y la voz de Ricardo Anaya Cortés, que dé la cara. ¿Por qué no da la cara Andrés Manuel López Obrador? Está muy calladito, muy ocultado, no mueve un dedo, pero el tinglado lo mueve a control remoto. Bien, veamos qué dice Ricardo Anaya Cortés de la República. Con todo respeto, decirle al expresidente, no nos interesa su opinión sobre Nicolás Maduro. Lo que nos interesa es que le dé la cara a las 14 familias víctimas de la ineptitud y de la corrupción de su gobierno que cobraron vida en el accidente del tren interoceánico. Que nos dé la cara y que explique cómo es que había nombrado a su hijo como el supervisor del tren interoceánico. Que nos explique cómo es que su sobrino confesó que estaba entregando balastro, es decir, la roca que sirve de cimiento a las vías de mala calidad, sobornando a los laboratorios. ¿Cómo es que su sobrino, y lo voy a citar textualmente, ya cuando se descarrile el tren, pues ahí ya va a ser otro pedo? Eso dijo el sobrino de López Obrador años antes del descarrilamiento. Pues sí, que explique, que dé la cara. Pues nunca lo va a hacer, definitivamente. Está arropado por la Cuarta Transformación y por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Regresamos a continuación con una parodia donde aparece Claudia Sheinbaum Pardo.
No puede ser. ¿Todo bien? ¿Hay problemas en Venezuela? Uy, muchos. Por fin cayó el dictador Maduro. Pues sí, estuvo medio tremendo, ¿no? Tremendísimo. ¿Usted ya tiene algún plan? Sí, así es. A ver si hay fotografías de el presidente Maduro con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay muchísimas. Hay que quitar todo. ¿Todo? Pero está lleno. Ahorita. ¿Qué haces? Pues quitando las fotos comprometedoras con el dictador Maduro. Ah, sí. Prasadanta, ¿me ayuda a descolgar este? Se cae solito. ¿Ah, sí? Hay que hacerle caso a la presidenta. Bueno, tampoco era muy difícil adivinar que se iba a caer, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque todo en su gobierno se está cayendo. Óyeme. No nada más digo. Oiga, también recuerdo haber visto más fotos del señor con otros dictadores. ¿Qué hacemos con esas? También las quitas. Pues así le hacemos. ¿Dónde vi más fotos? En el estudio. No creo. El estudio no se ha usado como en 13 años. Busca. Ay. Si ya sabía que en el estudio no iba a haber nada. En el baño. Por culpa de estos malos gobernantes de la Cuarta Transformación a nivel nacional, empezando por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, senadores, diputados locales, federales, presidentes municipales, regidores, síndicos, México ha caído o está en el desprestigio, en duda nuestro país. Jamás en la historia de los presidentes de México un presidente había sido sujeto de burlas, de parodias, de caricaturas, en fin, una serie de textos, de imágenes, de voces, denigrando a los gobernantes de la Cuarta Transformación. Algo tenemos que hacer los mexicanos para que México vuelva a ocupar el lugar que le corresponda. Un gobierno que es respetado en el mundo y no que es señalado por narcotráfico. Con la siguiente melodía, Dios nunca muere, vamos a despedir el programa. Agradeciendo la atención a este programa, la entrevista con Morlán al momento, que se transmite por Radio Fusión TV, la televisión de Cuautitlán, México, los jueves de 5 a 6 de la tarde. Y mandamos un saludo, dos saludos, uno a Leo Hernández Jr., que está en los controles, y otro a nuestro floor manager, Leonardo Hernández Patricio. Vaya, un fuerte abrazo y un saludo. Nos vemos el próximo jueves de 5 a 6 de la tarde. Dios nunca muere. El himno oaxaqueño por excelencia.